Hola comunidad de Todo por Emi, mi nombre es Mariela, soy licenciada en Psicología por parte de la UNAM y actualmente me encuentro a cargo del área de Psicología en el centro. Hoy como esta parte de series que hemos tenido, o este número de series que hemos tenido desde la terapia ocupacional, estamos aquí con la licenciada Maile Rodríguez, la cual nos va a dar una plática sobre integración sensorial en nuestros pequeños y también nos va a hablar como sobre ciertos factores, tomando en cuenta que mucho de nuestra población tiene a una área de oportunidad relacionada a todo este aspecto sensorial. Es un gusto tenerte con nosotros, Maile. Hola, buenas tardes. Igualmente es un gusto para mí. Hoy nos vemos con un tema un poquito distinto al de la vez pasada, pero que creo que también es, como lo mencionas, algo del agrado y para conocer de todos, ¿no? Es algo que nos tenemos interés, entonces pues es bueno abordarlo en esta ocasión. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, Maile es licenciada en terapia ocupacional por parte del Teletón y actualmente está laborando en Todo por EMI dentro del área ocupacional. Ella también es la encargada de hacer las valoraciones sensoriales en el centro. La dinámica de la plática va a consistir. Ella va a dar una presentación y posterior a esto haremos preguntas relacionadas al tema. Pueden ir dejando sus preguntas en la parte de abajo, en comentarios, y cuando terminemos, yo le cederé la palabra a Maile para que ella inicie con las preguntas. Bueno, Maile, te dejo con nuestro auditorio. Excelente. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartirles primero unas diapositivas para poder entendernos un poquito mejor. Listo, desde aquí. Bueno, pues el tema de hoy es la integración sensorial. Vamos a hablar de integración sensorial como el modelo de terapia ocupacional, ¿no? Como el modelo de intervención. ¿A qué se refiere? Y también como el proceso que tiene nuestro cuerpo, ¿no? El proceso de integración sensorial que se lleva a cabo en todos los pequeños. Bueno, en todas las personas, pero el momento de desarrollo es pues cuando somos pequeños, de entre los 0 y los 7 años, ¿no? Para empezar, pues vamos a mencionar lo que es el concepto de integración sensorial, que se define como la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central para interpretar y organizar la información que es captada por los órganos sensitivos, ¿no? Más adelante hablaremos sobre los órganos sensitivos y cada una de las sensaciones. En pocas palabras, es la habilidad de organizar la información sensorial para usarla, ¿no? No solo es lo que captamos del medio, tanto interno como externo, sino también la capacidad de utilizar toda esta información en nuestra vida cotidiana. Bueno, esto está dicho por Ayers, por Ayers, que es la licenciada Jean Ayers, que es la autora principal o exponente principal de esta teoría, de este modelo de intervención. Como resumen así brevario cultural, pues ella asistió a la Universidad de Southern California y se graduó como licenciada en terapia ocupacional y una maestría en terapia ocupacional y pues un doctorado en psicología. Y ella en su acercamiento en el trabajo con los niños, pues y pues demás investigaciones, ¿no? Que nos mencionan aquí abajo, pues se dio cuenta de la importancia de la integración sensorial y de este proceso en los niños, y de ahí toda la gran teoría y gran modelo que conocemos ahora. ¿Cómo funciona la integración sensorial? Bueno, pues esto es a través de un proceso que va desde los órganos o desde los receptores de la información que están en nuestros sentidos, que van a detectar información acerca de las condiciones físicas de nuestro cuerpo, porque hay sensaciones que detectamos dentro de nuestro cuerpo, y también del ambiente que nos rodea, ¿no? Toda esta información que llega por diferentes canales la van a captar nuestros sentidos mediante algunos receptores específicos. Y el proceso siguiente es que esta información pues va a viajar de alguna forma a nuestro cerebro, y él se va a encargar de localizarla, clasificarla, organizarla, modularla y poder así entonces formar la percepción de este estímulo o de esta información para darnos un comportamiento, un aprendizaje o una acción, ¿no? Toda acción o todo comportamiento
es derivado primero por un estímulo, ya sea externo o interno, ¿no? Entonces, este es el proceso que lleva. Según Ayres, que como les comentaba, pues es la autora principal de esta teoría, de este modelo, pues se dio cuenta y define como que antes de aprender a leer, escribir, calcular y muchas de las actividades que realiza un niño en su etapa, pues sobre todo escolar, así podríamos llamarlo en sus actividades de la vida diaria, antes de poder realizarlas como tal, tiene que darle un significado a lo que está a su alrededor, a sí mismo, a su cuerpo, ¿no? A lo que ve, a lo que escucha, y pues por lo tanto también debe ser capaz de planificar los movimientos y organizar el comportamiento antes de ejecutarlo como tal, ¿no? Y bueno, esta capacidad, el poder hacerlo, va a depender de la eficacia que tenga nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso central para descifrar o para trabajar con esos mensajes de información que nos son transmitidos, ¿no? Y bueno, la integración sensorial es la capacidad del niño de sentir, comprender y organizar la información provenientes, como les comentaba, tanto de su cuerpo como de su entorno. Para esto, pues como les comentaba en un inicio, pues tenemos varios sistemas sensoriales, ¿no? Que son los que se encargan de recibir o de captar la información interna y externa que más adelante viajará a nuestro cerebro y se da todo el proceso que ya mencionamos. Estos sistemas sensoriales, pues son los 5 que generalmente conocemos, que nos enseñan en la escuela y en todos lados, que son táctil, visual, auditivo, olfativo y gustativo. Son los 5 sentidos que siempre hemos escuchado, pero a estos se les agregan 2 más que generalmente pues no habíamos escuchado antes, pero que son de suma importancia. El vestibular y el propioceptivo. Los vamos a ahondar un poquito en adelante, pero el vestibular se refiere a la cuestión del equilibrio y el propioceptivo tiene que ver con el manejo de mi cuerpo o la posición de mi cuerpo. Pero para dejarlo un poco más en claro, vamos a ver las siguientes diapositivas más adelante. Esta imagen se las puse queriendo hacer un pequeño resumen de lo que implica la integración sensorial con una actividad tan simple, ¿no? Es un resumen de lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, lo que implica simplemente el pelar una mandarina, por ejemplo, ¿no? Requerimos de la integridad de la integración de las sensaciones que nos proporciona el ambiente, que nos proporciona nuestro cuerpo para poder realizar de forma exitosa esta actividad. Las sensaciones que vienen implícitas o vienen incluidas en esta actividad, pues son la táctil, por ejemplo, en la sensación que tiene la cáscara, la temperatura que tiene, por ejemplo, ¿no? Si estaba en el refrigerador está un poco más fría. Tiene una cuestión olfativa, ¿no? Al momento de que abrimos la cáscara y suelta cierto aroma. Requerimos diferentes habilidades, saber cómo se organiza nuestro cuerpo, nuestros dedos se coordinan para poder realizar un pelado así exacto, utilizar solamente ciertos dedos en ciertos movimientos para que nos dé pues la actividad que queremos realizar. En la parte vestibular, por ejemplo, pues tenemos que mantener una postura adecuada para poder utilizar solamente nuestras manos de forma eficaz, ¿no? Entonces, parecía una actividad muy simple, pero que dentro de ella hay muchas sensaciones que tenemos que primero conocer, integrar, modular para poder llevar a cabo la actividad de una manera más satisfactoria y exitosa. Bueno, como les comentaba, vamos a ahondar un poquito en estas cuestiones del sistema vestibular y propioceptivo, y es por eso que pues vamos a hacer un zoom, ¿no? O sea, hablar un poquito más acerca de ellos. El sistema vestibular pues nos permite saber dónde se sitúa nuestro cuerpo en el espacio. Es decir, si nosotros nos movemos, o sea, nuestro cuerpo se está moviendo o es nuestro entorno el que se está moviendo, es reconocer o diferenciar estas situaciones. Por otro lado, pues también nos informa la dirección del desplazamiento de nuestro cuerpo y su velocidad, ¿no? Si nos estamos desplazando, pues nos indica hacia dónde nos desplazamos, cómo nos desplazamos y a qué velocidad, ¿no? Y es capaz de generar reacciones en nuestro cuerpo para mantener
Por ejemplo, el equilibrio postural, ¿no? Ya sea estático, que esto quiere decir cuando estamos en una posición concreta, como estar de pie o estar sentados, realizando simplemente permanecer en esa postura. A pesar de los cambios, pues guardar el equilibrio. Y el dinámico, pues, es el equilibrio o guardar una postura mientras se realiza una actividad, cualquier actividad, ¿no? No importa el grado de actividad que sea. El sistema vestibular también nos va a ayudar a regular la posición y el movimiento ocular, ¿no? Entonces esto va muy de la mano con la integración de las sensaciones visuales. Y por otro lado, pues también nos informa sobre la posición y el desplazamiento de nuestra cabeza en el espacio. ¿Ok? Y bueno, y conforme al sistema propioceptivo, pues este es un sentido que no se había explorado mucho hace unos años, sin embargo es bastante importante. Nos informa de cómo está la posición de nuestro cuerpo, la posición y el desplazamiento de las diferentes estructuras de nuestro cuerpo y qué están haciendo. Para darnos un ejemplo, para entenderlo un poquito más, los receptores de estas sensaciones se encuentran en nuestros músculos, tendones, ligamentos, ¿no? Alrededor de nuestras articulaciones. Esto quiere decir que nos informa dónde está cada parte de nuestro cuerpo, es decir, dónde está nuestra mano situada, cómo está la mano derecha con respecto a la mano izquierda, si mi pie está apoyado sobre el piso o está cruzado sobre el otro. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho a planear el movimiento porque sabemos en dónde empieza el movimiento para así poder realizar lo que queremos, ¿no? Entonces es un sentido muy importante. Ahora vamos a hablar sobre cuándo o por qué existen disfunciones en el sistema sensorial. Y esto se refiere a una disfunción en el sistema sensorial, se refiere a una deficiencia en la integración de la forma, de la información sensorial, ¿no? Lo cual le va a generar a la persona que así lo tenga dificultades o mayor esfuerzo en este procesamiento. Y un deficiente funcionamiento de la integración sensorial va a generar en el niño problemas de comportamiento y aprendizaje. Esto lo quise poner porque es algo pues sumamente importante, ¿no? Porque no solamente es que tenga problemas en el procesamiento sensorial y ya, ¿no? Lo vamos a ver en conductas, en comportamientos, incluso en algunas rabietas, en cosas que debemos de distinguir que están causadas por un problema sensorial y que no siempre son solamente cuestiones conductuales o demás, ¿no? También, bueno, aquí más adelante en esta diapositiva muestro algunas en el procesamiento sensorial. Entre ellas tenemos la dificultad para mantener la atención en una tarea, ¿no? O sea, que los detecte con mayor, que responda ante ellos con mayor, podemos decir que su umbral es mayor o menor ante ciertos estímulos, lo hablaremos con un poquito más de detalle más adelante. Algunos problemas de comportamiento o de conducta. También, en ocasiones también se ven algunos retrasos en el habla o en el lenguaje, dificultades en la socialización o en la interacción, en la participación social, sobre todo con sus pares, problemas de coordinación y organización motora, problemas de aprendizaje, obviamente, dificultad para terminar algún trabajo o alguna tarea en específico, dificultad para iniciar algún juego o alguna tarea, incluso para idear algún juego, para tener esa iniciativa de jugar a algo nuevo. Y muchas ocasiones problemas relacionados con la alimentación. Esto es algo muy común. Algunos de los desórdenes sensoriales se pueden dividir en 3 grandes grupos. El primero es aquellos que tienen que ver con la modulación sensorial. Esto quiere decir que haya una hiperresponsividad sensorial o una hiporresponsividad sensorial o búsqueda o necesidad sensorial de estar buscando siempre algunas sensaciones. Las vamos a describir en las siguientes diapositivas para que queden un poco más claras.
El otro grupo podría ser los que tienen que ver con un desorden motor, pero que tienen su base o su origen en una cuestión sensorial y no neurológica ni demás, ¿no? Y tiene que ver con una dispraxia o también algunas cuestiones posturales, en las actividades, por ejemplo, pero que tienen su base en un origen sensorial. Y por último, los desórdenes que tienen que ver con la discriminación. Y bueno, estos van a ser en cualquiera de estos sistemas. Eh, es la capacidad de discriminarlos y vamos a verlos en adelante. Ok, cualquier duda, pues la aclaramos al final, no hay ningún problema. En cuanto a la hiperresponsividad que mencionábamos en la diapositiva anterior, pues se refiere a que el umbral del pequeño para las sensaciones es muy pequeño, ¿no? A veces una sensación que nos parece muy normal a cualquier otra persona, para él su respuesta va a ser excesiva, por eso le llamamos hiperresponsividad, ¿no? Para un estímulo pequeño o un estímulo normal, la respuesta va a ser excesiva. Y algunas de las conductas que podemos denotar es que el niño va a tender a evitar o protegerse de sensaciones táctiles o de cualquier índole que no perturben a otros niños de su edad, ¿no? Lo que decíamos, lo que una sensación puede ser muy normal para otros chicos, para él pues va a ser algo incluso agresivo. Va a mostrar disgusto a sensaciones de cualquier índole, por ejemplo, pueden ser algunas pegajosas, a las húmedas, a las que tienen que ver con una sensación arenosa, incluso al contacto con otros niños o con otras personas, ¿no? Al ser tocado. Y también presenta reacciones adversas a sensaciones táctiles cotidianas, como pueden ser la textura de cierta ropa o las etiquetas que le molesten, a los aretes, a las costuras. Y va a tener algunas dificultades en el desempeño de actividades de higiene, como pueden ser el lavado de manos, el lavado de cara, el lavado de dientes, incluso el corte de cabello. Bueno, en el caso de que esta hiperresponsividad sea de índole vestibular, pues se va a notar un temor inusual al movimiento o a la altura que no presentan otros chicos. Un extremo temor o ansiedad a ser elevado o levantado del suelo. Y pues se evidencia mucho al no querer subirse, por ejemplo, a los ascensores, a columpios, a resbaladillas, incluso a moverse en la silla, ¿no? Por ejemplo, estas sillas giratorias de oficina, esos movimientos pueden ser divertidos o normales para otros chicos, pero para ellos puede ser algo pues muy molesto, incluso a despegar los pies del piso. Esas son algunas señales de hiperresponsividad vestibular. En cuanto a la hiperresponsividad, también podría ser de índole auditivo, y esto es cuando hay una extrema sensibilidad a sonidos que son ambientales, ¿no? Que a veces el niño no es capaz de poner atención en ciertas actividades, por ejemplo, en las clases, porque no puede filtrar todos los estímulos auditivos que están sucediendo a su alrededor, ¿no? Aunque sean estímulos ambientales que otro chico podría ignorar o podría filtrar, en este caso, pues no, generalmente está poniendo atención a todo y a nada al mismo tiempo. Y también a veces pues hay ciertos desórdenes cuando se presenta algún ruido estruendoso o algún ruido que no es anticipado, por ejemplo, una ambulancia, una alarma, que de repente sale de su umbral, y también hay algunas conductas que se podrían detonar en ese momento. Y también se puede presentar cierta sensibilidad a los olores, a los sabores y algunos estímulos visuales, como pueden ser a los objetos con mucha luz o a lugares con mucha luz, pues tienden a cubrirse los ojos, o hacer, por ejemplo, en el caso de las cuestiones olfativas, hacer arcadas, esta sensación de náusea, cuando hay algunos olores que podrían parecer para algunos pues imperceptibles o parecer normales. Yéndonos en el otro extremo de esta cuestión, en la hiporresponsividad, pues es cuando el individuo tiende a ignorar o parece que no nota estos estímulos sensoriales. Para poder notarlos, pues el niño va a necesitar una gran cantidad de información para elaborar una respuesta, ¿no? En este caso va a necesitar una gran cantidad de un estímulo para darse cuenta que está pasando algo.
va a tender a no notar o a tomar tiempo en responder a veces, ¿no? A dar la respuesta esperada, va a tomar más tiempo del que podría esperarse o del que sería el adecuado. Tiene dificultad para reaccionar a estímulos que se le presentan de forma pues rápida y tiene dificultad con estímulos que son de baja intensidad, ¿no? A veces igual los sonidos, por ejemplo, pues no es capaz de percibirlos si no son con una intensidad más alta. Y por otro lado, este también es un desorden, como decíamos, de modulación, es aquel que llamamos como búsqueda de sensaciones o un chico que tiende o necesita sensaciones continuamente, es cuando va a necesitar una cantidad inusual o tiene un deseo insaciable de una sensación, o sea que siempre está en búsqueda de cierto estímulo. Este chico va a buscar experiencias sensoriales muy intensas de diversas modalidades, por ejemplo, el condimento o el sabor de los alimentos, le van a gustar los sonidos fuertes, y no es tanto porque no los escuche, sino porque necesita esta sensación para modularse. También movimiento constante, son chicos que, por ejemplo, están sentados y se están moviendo todo el tiempo, que están moviendo los pies, ¿no? Son chicos que se aburren o se vuelven desorganizados cuando están en un ambiente con baja estimulación, ¿no? Que a veces no prestan atención porque los estímulos son muy pocos, él requiere un grado mayor de estimulación. Y problemas de comportamiento, de atención, ¿no? Porque pues siempre van a estar en búsqueda de más, ¿no? Y bueno, llegan a causar o a tener algunas conductas de riesgo o inseguridad, pues porque no miden a veces las consecuencias de esta búsqueda de estímulos. Lo hacen por una necesidad fisiológica tal cual, para poder regularse, entonces por eso llega a pasar esto. Lo que hablábamos en el otro grupo de desórdenes o de disfunciones sensoriales son los problemas que tienen que ver con el planeamiento o la ideación. El niño se va a mostrar de cierta forma torpe en la cuestión motriz, va a chocar a veces con los muebles, con otros niños, sin percatarse siempre de esto. Va a tener dificultad en la ejecución de movimientos, sobre todo en movimientos complejos, y pues generalmente, en forma de conducta, pues se va a apartar de participar en juegos que requieran exigencia motora, ¿no? Presenta dificultades en planificar secuencias de movimientos o acciones para lograr objetivos. Por ejemplo, ponerse un delantal, los ponen aquí, o trepar algunas estructuras en los juegos de un patio, de un parque, ¿no? Actividades que requieran más de un movimiento o una secuencia de movimientos, le va a costar trabajo planificarlas y por lo tanto, pues ejecutarlas. Y le va a costar trabajo también innovar o planificar juegos nuevos. Tiende a seleccionar los mismos juegos en los que ya se siente seguro todo el tiempo. Incluso podría notarse que tiene dificultad para utilizar un material, a veces, ¿no? Le presentamos un material nuevo y tiene dificultad para conocer su uso, para idear su uso, no solamente en los juegos. Y por último, hablábamos del otro grupo, de los problemas que tienen que ver con la discriminación. En este sentido, al niño le va a resultar difícil ejecutar actividades de motricidad fina que requieran discriminación táctil o precisión en los movimientos. Por ejemplo, abrochar botones, manipular objetos muy pequeños, tomar de forma correcta el lápiz, no sé, encontrar un objeto dentro de otra textura, reconocer las diferencias entre dos objetos finos, esto mediante el tacto. Pero también se puede ver en la cuestión visual, también puede presentar dificultad en la discriminación o en diferenciar sonidos, ya sea por su tono o por su localización también. También otra cuestión que tiene que ver es que no va a discriminar la presión que debe poner sobre un lápiz al momento de escribir, ¿no? Puede aplicar mucha presión o muy poca. Y también a veces no controla o no precisa la fuerza con la que debe manipular ciertos objetos. Entonces también es común con que tienda a romper las cosas fácilmente, ¿no? A lo que debe tomar con delicadeza, con cierta precisión, pues no va a graduar esta fuerza y es muy común que lo que veamos sea pues que rompa algunos objetos de uso común. Aquí es un pequeño resumen, solamente
de cada uno de los 3 sistemas en los que se maneja sobre todo la integración sensorial, de los 3 grupos grandes, cuáles serían algunas de las reacciones o de las conductas que podríamos notar en los chicos dependiendo si es hiporresponsivo o hiperresponsivo, ¿no? En la cuestión táctil o en el sistema táctil, si es hiperresponsivo, podemos notar una respuesta de lucha, de miedo al ser tocado o manipulado, sensibilidad a ciertas prendas o etiquetas, y pues podemos notar rabietas al cortarse las uñas, al lavarse el pelo, al cepillarse los dientes, no les gusta estar sucios, no les gusta estar descalzo, ¿no? Esas son algunas de las conductas. En el caso de haber hiporresponsividad en este sistema, pues se va a ver un nivel de actividad y alerta muy alto o alto. No va a mostrar dolor o conciencia ante ciertas sensaciones que son poco intensas, ¿no? A veces podría incluso estar algo lastimándolo y él no darse cuenta tan fácil. Y bueno, alguna tendencia a veces es a morder objetos que no son comestibles. En la cuestión vestibular, cuando se presenta la hiperresponsividad, va a haber reacciones negativas o conductas negativas ante las experiencias que tienen movimiento, como una marometa, separar los pies del suelo, el avioncito, brincar en un solo pie, sentarse en una pelota, todas estas actividades, incluso a mover la cabeza de forma rápida, ¿no? No le gustan las actividades físicas o las va a evitar, como correr, saltar la cuerda, incluso andar en bicicleta, y demás, ¿no? Y tiende a marearse en algunas actividades comunes, como son los transportes o el uso de ascensores. Cuando hay hiporresponsabilidad en este sistema, pues lo que vamos a observar es que busca movimiento intenso continuo, ¿no? Va a estar buscando girar, correr, saltar todo el tiempo y de forma continua. Podrían ser chicos un poco temerarios. Tiene gran dificultad para seguir el ritmo de una clase, ¿no? Para mantener un ritmo constante y le cuesta concentrarse en un movimiento. Son chicos que generalmente están en continuo movimiento sobre una silla mientras esperan parados, ¿no? Y bueno, tienden a, bueno, a veces a lanzarse o a brincar de forma, pues, voluntaria, ¿no? A propósito, por así decirlo. Y en la cuestión propioceptiva, pues generalmente no presentamos hiperresponsividad, sino más bien hiporresponsividad, es lo común o lo que puede presentarse. Hay dificultad para ajustar la fuerza con que se realizan ciertas acciones, hay continuos tropiezos, dificultad para realizar o aprender movimientos nuevos, y también hay tendencia a buscar también la información de cierta forma con aquellas actividades que requieran cargar su peso, bueno, disfrutan estas actividades, ¿no? Aquellas actividades que requieren cargar su peso o que tienen peso extra, como son trepar, gatear, jugar guerras de almohadazos, incluso lanzarse o aventarse a la cama o a ciertos objetos con el fin de sentir con mayor input su cuerpo, ¿no? O las partes de su cuerpo. Por último, pues vamos a hablar cómo es que se tratan estas disfunciones en la integración sensorial. En primer lugar, pues cabe destacar que este tratamiento debe ser llevado a cabo por un terapeuta ocupacional y este tiene que tener formación en la teoría del tratamiento de la integración sensorial. En la terapia es algo de lo que se rescata de la integración sensorial, es uno de sus que lo puede diferenciar de de los demás tratamientos, es que el niño va a ser guiado a través de actividades lúdicas, donde se van a combinar diferentes sensaciones con el fin de ir cambiando las respuestas ante ellas, ¿no? Cambiar sus habilidades para responder ante los estímulos que les son dados. Y esto con el fin de poco a poco llevar a cabo una respuesta organizada y exitosa, que le llamamos una respuesta adaptativa ante el estímulo, ¿no? Y un aspecto también muy, muy importante es que aquí siempre se toma en cuenta la motivación de los niños. Es así un papel, es papel muy importante en este tratamiento, es crucial en la selección de las actividades, ¿no? El niño debe ser capaz de elegir dentro del cuarto de integración sensorial
las actividades con las que él quiere trabajar y bueno, de cualquier otra forma, pues se van dando o acercando ciertas otras sensaciones y entonces otros estímulos para generar la respuesta adaptativa que buscamos, pero siempre con la motivación del niño y con la selección de él y su autonomía para, pues, para trabajar dentro de la sesión, ¿no? La terapia, pues, va a incluir actividades que proporcionan estimulación vestibular, propioceptiva y táctil, que van a estar diseñadas para cada niño en específico. Y estas actividades, pues, van a estar diseñadas para incrementar de forma gradual las demandas y así como les decía, pues, conseguir una respuesta cada vez más madura y organizada con el fin, pues, de repercutir en el desempeño del niño, ¿no? En las actividades tanto escolares como en las actividades cotidianas de casa de cada uno de los chicos. Y bueno, por último, el tema es muy amplio y podemos ahondar lo que sea, lo que ustedes crean pertinente, pero bueno, esto me pareció lo más pues que podía compartirles, que es lo más concreto de alguna manera y pues en lo que podemos conocer un poco esta cuestión de la integración sensorial. Por último, les dejo algunas imágenes pues de lo bonito y de lo lindo que es un cuarto de integración sensorial. A veces por eso a los chicos les encanta esta terapia, ¿no? Porque es más, podría parecer más juego, ¿no? Sin embargo, pues es un modelo que está completamente probado y que debe llevarse de la mano de un terapeuta, pues para generar las respuestas que queremos. Por mi parte, en este momento, pues sería todo. Podemos dar paso a lo siguiente. Bueno, lo primero que quisiéramos preguntarte, Maile, es en el sentido de los niños con autismo. Creo que es una población donde siempre se habla de toda esta parte sensorial. ¿Cómo es que funciona esta terapia de integración sensorial con ellos? Bueno, ¿cómo funciona? Funciona igual en todos los chicos, o sea, no hay, de hecho, para que haya una disfunción en el sistema, en la integración sensorial, no se requiere tener un diagnóstico de base, ¿no? Hay chicos sin ningún diagnóstico, chicos sin ninguna lesión como tal, o sea, de hecho, las disfunciones en la integración sensorial no tienen nada que ver con alguna lesión o algún daño anatómico o estructural en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona igual, ¿no? Un tratamiento igual, se detecta de alguna forma, es un proceso igual, hay una valoración, se detectan las disfunciones, se da un tratamiento mediante el modelo tal cual de integración sensorial y lo que se busca de igual manera es generar una respuesta adaptativa. Eso es como funciona. Sin embargo, pues como les comento, no hay un grupo, bueno, no se requiere tener un diagnóstico o un daño estructural o anatómico para tener una disfunción sensorial. Sin embargo, pues sí se ha notado que hay ciertos grupos que tienden más a estas, o en los que se ha hecho mayor investigación, y uno de ellos pues son los chicos con TEA, ¿no? Y muchas a veces de las conductas o de las conductas que podemos ver en los chicos con TEA son derivadas por un problema de integración sensorial, ¿no? Algunas conductas, algunas rabietas, algunas cuestiones de socialización, de conducta, tienen que ver por una base sensorial, pero pues también es muy importante generar una valoración para detectar qué sí es sensorial y qué es conductual y qué es motor y qué es de cada una de las de los componentes, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Pues funciona igual en todos los chicos. Ok. Sin embargo, es algo que nos va a ayudar mucho en chicos con TEA, trabajar bajo este marco. Creo que mencionaste algo muy importante, la valoración, ¿no? Inicial que se hace para detectar qué cosas son sensoriales, qué cosas son conductuales, qué cosas se deben a otra área que necesitamos como checar. Dentro de este punto creo que es muy importante ir con especialista, ¿no? Que sepa sobre toda esta parte sensorial, porque hay veces que se puede sobreestimular a un niño. ¿Qué pasa con la sobreestimulación sensorial? ¿Es malo la sobreestimulación? Bueno, es que la integración sensorial no es lo mismo que una estimulación sensorial, ¿no? Cuando nosotros hacemos una estimulación sensorial, es solamente acercar los estímulos y ya, ¿no?
En la integración sensorial es ir generando o ir acercando estímulos de forma gradual, como les comento, donde el niño es capaz de elegir las sensaciones a las que él se quiere acercar, es capaz de llevar de alguna forma su terapia o su sesión. Y nosotros como terapeutas lo que buscamos es generar una respuesta adaptativa, poco a poco ir logrando que él organice esta información y genere una respuesta más madura. En cambio, la estimulación, pues es simplemente acercar el estímulo y y ya, ¿no? O sea, como tal, acercar un estímulo, ver a lo mejor una respuesta y listo, ¿no? Con la sobreestimulación, lo que podría pasar, por ejemplo, en el caso con chicos que son buscadores de sensaciones, a veces, si no regulamos esta búsqueda de sensaciones, si no generamos una respuesta adaptativa, pues lo que hacemos es justo darles toda la estimulación que necesitaban y no, a veces no generar la respuesta adaptativa que necesitamos. Por eso es que pues se recomienda siempre buscar a un especialista, ser valorado, para que el tratamiento pues sea personalizado, ¿no? Regresando al tema de los niños con autismo, sí es necesario que tengan una terapia de integración sensorial. En este caso, Pues generalmente, o sea, no podría decir que es el 100%, siempre pues es mejor realizar una valoración que se genera mediante algunas escalas estandarizadas, unas que no están estandarizadas, mediante... Sin embargo, como les comentaba, pues es un grupo que donde se ha estudiado más, donde se ha notado que pues es un grupo vulnerable, un grupo donde los problemas o las disfunciones sensoriales están presentes de mayor manera. Entonces, pues sí es recomendable y se ven algunos cambios en las cuestiones conductuales, en el desempeño de actividades cotidianas como son la alimentación, las actividades de higiene, cuando el chico es intervenido mediante el modelo de integración sensorial, ¿no? A veces solamente se quieren tratar de forma conductual, de forma, no sé, solamente de entrenamiento de actividades, cuando la base pues de estos es sensorial. Entonces, pues siempre es recomendable realizar una valoración y la mejora la mejora en el desempeño pues va a ser notoria. nos están haciendo una pregunta de cómo saber cuándo se requiere o qué tanto no sobre la estimulación sensorial en los niños. Eh, bueno, pues como les comentaba hace un momento, ¿no? La estimulación es algo, pues que pasa todo el tiempo, ¿no? Los estímulos están ahí. Cuando hacemos una estimulación sensorial, pues acercamos el estímulo a lo mejor de una forma más concreta, más cercana al niño, ¿no? Entonces, la estimulación es importante, pero es algo que se lleva a cabo todo el tiempo en el crecimiento del niño. La integración sensorial es importante y sería necesario hacer una valoración cuando varios de estos comportamientos, de estos signos que mencionamos en las diapositivas, se pueden observar en el chico, ¿no? Sobre todo cuando son varios como del mismo grupo, ¿no? A veces el que un chico tenga hiperresponsividad táctil no quiere decir que solo tenga eso, ¿no? A veces también va de la mano con una cuestión propioceptiva. Pero si notamos que hay ciertos comportamientos como los que se mencionaron en las diapositivas, pues sería ya recomendable asistir con un especialista, realizar una valoración y pues de ahí determinar el tratamiento a seguir. Una disculpa al auditorio porque está notando que veo hacia abajo, estoy leyendo las preguntas y por eso me estoy inclinando. También nos preguntan que en el caso de los niños o adultos es necesario que todos pasen al cuarto sensorial. Como muchos de ustedes saben, todo por mi cuenta con un cuarto de estimulación sensorial. ¿Sería necesario que todos pasaran? No es necesario que todos pasen y como les comento, ¿no? La diferencia es a un adulto lo que vamos a hacer es acercarlo a un estímulo, ¿no? Solamente vamos a estimular de forma, hacer una estimulación sensorial, acercarle un estímulo, buscar una respuesta, más no generar una conducta o una respuesta adaptativa a esta sensación. Generalmente la integración sensorial se trabaja con chicos menores a 7 años, ¿no?
porque todavía está en esta etapa donde pueden generar esta respuesta, esta maduración del sistema nervioso central para poder realizar esta intervención. Sin embargo, Estamos teniendo un poco de problemas con la conexión de internet. Habemos muchos adultos que crecen. Me parece que en estos segundos no se escuchó a Maile, entonces si nos pudiera repetir la respuesta. Sí, la respuesta, ok. Como comentábamos, pues en Todo por EMI contamos con un cuarto de estimulación multisensorial. Lo que ahí hay son diferentes sensaciones, diferentes estímulos a los que pueden ser acercados tanto adultos como menores, ¿no? Como niños. Sin embargo, también hablamos de una estimulación sensorial. Cuando hablamos de integración sensorial, generalmente lo hacemos con chicos menores a 7 años, que es cuando están todavía en una etapa donde, pues, de maduración y crecimiento, que nos pueda, en su sistema nervioso central, que nos pueda apoyar a una mejor intervención. Generalmente se habla de esta edad. Sin embargo, habemos muchos adultos que ya crecimos con algunas dificultades en el procesamiento sensorial y hemos generado respuestas adaptativas, pues conforme fuimos interactuando con el medio. Esa es la diferencia de a lo mejor haber recibido una intervención temprana en integración sensorial, a diferencia de solo los estímulos que están en el medio ambiente, ¿no? En el ambiente que se nos son proporcionados. En cuanto al SEMS, que existe en todo por EMI, pues sí, no es necesario que pasen todos los adultos, pero sí es una herramienta que podemos utilizar para generar habilidades o para recuperar habilidades que se han perdido por alguna otra cuestión, no por un problema de integración sensorial. Cuando se entra a trabajar integración sensorial, pues es una dinámica distinta, ¿no? Más modulada, más dirigida por el niño, con una perspectiva de buscar una respuesta, como decimos, adaptativa, ¿no? No solamente acercar el estímulo por acercarlo. También nos están preguntando que cómo saber si están avanzando en esta dimensión sensorial, si se necesita la valoración y cada cuándo se necesita valorar para ver que los objetivos se están cumpliendo de trabajo. Ok, en cuanto a las valoraciones, generalmente tienen que ver con comportamientos, ¿no? O sea, se detectan mediante comportamientos como los que mencionamos en la presentación. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que están habiendo avances cuando el chico ha generado una respuesta adaptativa a esta sensación y entonces puede participar mejor en actividades? Es por eso que se hace mucho hincapié en que el terapeuta ocupacional sea la persona que trabaje con esta intervención, porque lo que se busca al final es que el niño participe de forma eficaz en sus actividades de la vida diaria, se desempeñe tanto en actividades de casa como en actividades escolares. Para dar un ejemplo, cuando trabajamos con hiperresponsividad táctil y se va generando una respuesta adaptativa, pues el chico va a tener mayor accesibilidad a manipular sustancias, eh, en algunos otros casos, pues va a permitir mejor el aseo dental, incluso más adelante lo puede realizar de forma independiente, va a permitir el corte de cabello cuando van a la estética, no sé, en el caso de otros chicos, pues podrán poner sus periodos de atención podrán ser más largos. En el caso de la grafomotricidad, lo vemos en la forma en que hace el trazo, la intensidad con la que lo hace. Entonces, pues sí, los logros van a ser personalizados en cada uno de los chicos, pero se van a ver no en una estructura, sino en las habilidades o los comportamientos cotidianos de los niños. Cada cuando realizar una valoración, perdón, se me estaba yendo. Ahorita no tengo ahorita la información correcta. Sin embargo, pues generalmente se realizan las valoraciones de forma inicial, ¿no? O sea, nada más para detectar que existe o no un problema de integración sensorial. Perfecto. También nos comentan si en el caso de los niños con autismo que tienen algunas disfunciones sensoriales, pueden ya llegar a desaparecer por completo estas disfunciones. Pues igual sería muy general poder decir que puedan llegar a desaparecer. No es que desaparezcan como tal las disfunciones, sino que aprendemos a regularnos, ¿no?
a manejar estas sensaciones, a organizarlas y pues a desempeñar una actividad o una respuesta normal, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, podría ser que algún chico que tiene, como decíamos, dificultad para el aseo dental, pues mediante la intervención, pues pueda desaparecer por completo, por así decirlo, ya no presentar esta dificultad y permitir el aseo dental de forma adecuada, ¿no? Entonces, no podemos decir que desaparezcan por completo, pero lo que podemos hacer es que pues, se desempeñe mejor en sus actividades cotidianas, que se desempeñe sin quitar todos los otros factores, ¿no? Las cuestiones de atención, las cuestiones conductuales, que por eso se trabaja generalmente de forma multidisciplinaria. También nos preguntan si son visibles en el cerebro los problemas sensoriales. Pues a lo mejor en un sentido de un estudio funcional, ¿no? Podrían llegar a ser visibles en un estudio, me refiero de imagen funcional, podrían llegar a ser visibles pues estas cuestiones cerebrales, se me fue ahorita la palabra, del funcionamiento, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, no existe una lesión ni en ninguna estructura cerebral o del sistema nervioso central, ni en ninguna estructura ni en ninguna función como tal. O sea, no hay una lesión como puede existir en otros diagnósticos como son las parálisis cerebrales o demás. No hay como tal. Entonces, no se ven mediante un estudio de imagen normal, a lo mejor con un estudio de imagen funcional podría ser, pero la verdad, no soy sincera, no sé si existan estudios en ese sentido por ahora. Ok, nos están poniendo una presentación de caso, el cual te lo voy a leer. Nos preguntan que un pequeño no puede quedarse quieto durante una lección de media hora e interrumpe la clase constantemente. A menudo parece distraído y no presta atención a lo que le dicen. Se mete delante de los niños en la línea cuando van a comer o cuando están formados, suele meterse. Eh, Hace enojar a las personas, por ejemplo, en este caso a los niños cuando él llega a meterse se enojan con él y no puede agarrar el lápiz correctamente, por eso le está costando muchísimo trabajo toda la parte de lectoescritura. Nos comenta la mami que en este caso qué podría hacer ella como para favorecer al niño o si esto también se puede deber a un aspecto sensorial. Bueno, pues para esto hay que realizar una valoración que incluye preguntas en todos los aspectos de la cuestión de integración sensorial, ¿no? No solamente en uno de ellos, ¿no? En diferentes actividades de la vida diaria, en diferentes comportamientos, y de ahí determinar mediante, pues, pruebas estandarizadas y demás, si existe o no un problema de integración sensorial. Pero bueno, hay una regla que no todo es sensorial y no todo es conductual y no todo es neurológico también, ¿no? No todo es medicamento, o sea, todo es mediante un trabajo multidisciplinario. Entonces, habría que checar también, pues, María aquí es la experta, ¿no? Estas cuestiones conductuales, cómo está trabajando los límites en casa, cómo son las estructuras y demás, y ver si se debe por esta cuestión o si mediante una valoración se detecta que hay algún problema en el procesamiento sensorial. Entonces, lo más recomendable siempre es pues acudir con un especialista y realizar una valoración. El tratamiento pues se realiza mediante un cuarto de integración sensorial y pues en algunas ocasiones se dan recomendaciones para trabajo en casa para poder regular al niño mientras realiza ciertas actividades. Depende pues ya de cada uno de los casos. Perfecto. También, como tú sabes, muchos de nuestros pequeños no están acudiendo a la escuela por situaciones de la pandemia o les está costando trabajo como acudir a terapias y todo esto. ¿Algunas recomendaciones muy generales que nos pudieras dar para trabajar con ellos todo este aspecto sensorial sin llegar a este punto donde sea sobreestimularlos ni llegar a este punto donde podamos entorpecer el trabajo del terapeuta? Porque siempre recordarle a nuestra comunidad tiene que tener un terapeuta en específico y él tiene que guiar la intervención individual de cada niño. Estas recomendaciones que va a hacer Maile son muy generales, pero tiene que consultar a su terapeuta ocupacional o quien esté llevando la integración sensorial de sus pequeños. Ok, sí, pues va a depender del sistema que estemos abordando, ¿no? Si es el sistema propioceptivo,
pues algunas actividades que podemos recomendar son generalmente aquellas que tienen que ver con cargar el propio peso corporal, como pueden ser suspenderse en un pasamanos, a lo mejor de forma gradual, gatear, incluso a veces gatear con algún peso extra sobre la espalda, balancearse sobre una pelota dejando caer las manos o dejando caer el peso sobre las manos, lanzar objetos con peso, por ejemplo, algunos costalitos con semillas. ¿Qué otra actividad? Jugar a la cuerda, ¿no? A jalar Volvimos a tener un poco de problemas con el audio cuando Maile nos estaba contando de esta situación de hacer dinámicas con la cuerda, desde jalarla, hacer cuestiones de brincar la cuerda. Entonces esperaremos un momentito para ver si logramos regresar con ella. Son cuestiones de la nueva normalidad donde tenemos como estos actividades que aspectos requieran como un uso poco de fuerza. problemáticos. Se nos cortó May de nuevo ¿Listo? un poquito. Nos quedamos en la Bueno, parte yo de sí lo la cuerda, escuché. de jalarlos y saltarla. Ok, sí, bueno, como les comentaba, pues en la cuestión propioceptiva generalmente se recomiendan actividades que incluyan el peso corporal o actividades con peso externo o que requieran cierto uso de la fuerza, ¿no? Para ello, pues es actividades de jalar la cuerda, lanzar objetos con peso, gatear, pasar entre lugares estrechos donde el cuerpo se sienta un poco apretado o justo, suspenderse en un pasamanos, todas esas actividades, como les comento, en resumen, que tengan peso externo o que sea manejo del peso corporal, nos van a apoyar al sistema propioceptivo. En la cuestión vestibular, pues trabajar sobre superficies inestables o diferentes superficies de forma gradual. Esto sí hay que trabajar de forma gradual, porque si el chico es hiperresponsivo a estas sensaciones, pues si lo subimos a un balancín, por ejemplo, a lo mejor pues va a denotar una conducta un poco exagerada. Entonces, pues trabajar sobre pelota con diferentes ritmos, sentado, acostado con diferentes ritmos, diferentes cuestiones más vestibulares. Y en las cuestiones táctiles, pues manipulación de diferentes texturas, ya sea con las manos, con los pies, pero pues tendrá también que ver mucho con las conductas de cada uno de los chicos, ¿no? Dependiendo cuáles sean sus preferencias o qué es lo que queremos lograr, ¿no? Pero en resumen, podríamos trabajar con diferentes texturas en las manos, en los pies, con tapetes de texturas, botellas sensoriales, bolsas con diferentes texturas como son gel y demás. Entonces, esas serían algunas de las actividades, pues siempre sin dejar de mencionar que tendrán que ver con los objetivos de cada chico y con el tratamiento que estén llevando con cada uno de sus terapeutas. En este caso, Y luego, Maile, ¿tú este, haces valoraciones para checar todo este aspecto sensorial? escucho. Sí, bueno, tenemos algunas pruebas que se pueden realizar mediante entrevista a los padres y mediante algunas observaciones que realizamos durante las valoraciones en la fundación. Esto, pues, para detectar si existen o no disfunciones en el procesamiento sensorial. Ok, y no olvidar que en Todo por EMI hacemos pruebas, como bien lo mencionó Maile, estandarizadas, en donde pues valoramos diferentes áreas, ¿no? De las 5 áreas que tiene Todo por EMI, porque hacemos un trabajo multidisciplinario. Yo sé que aquí en esta cuestión sensorial hay muchísimas dudas, desde algunos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de esta situación de desborde de conducta, a lo mejor con los niños con autismo, hasta qué punto sí es un desborde conductual y este comportamiento se debe a algo que está pasando con la conducta y cuando está pasando con algo sensorial, ¿no? Muy general, ¿cómo qué aspecto nos podrías dar de diferenciación para saber si es sensorial o es conductual? Yo sé que es muy difícil porque es hablar de un caso muy específico y aquí lo que Sí. necesitaríamos más que otra cosa es una valoración, pero como a grandes rasgos. Por ejemplo, pues tiene que ver con cada caso,
pero cuando ya se ha atacado la parte sensorial, ¿no? Que se detecta una disfunción sensorial y si ya se ha atacado, y bueno, un ejemplo podría ser, o una forma de diferenciarlo, es que cuando es sensorial, no va a importar el ambiente, o sea, el lugar, no va a importar las personas que estén, para que haya un desborde sensorial. O sea, no importa si es en la escuela, es el súper, es en mi casa, va a haber un desborde de conducta o de una conducta con base a un estímulo, se va a denotar así. En cambio, cuando es conductual, pues muchas veces podría ser dependiendo del lugar, dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, pues ahí podría ser una gran diferencia, ¿no? Cuando es una cuestión sensorial es mucho más complicado de regular a veces, ¿no? Solo hay ciertas personas del círculo cercano al niño que son capaces de modularlo, de regularlo, y se busca una modulación, más que extinguir la respuesta que está teniendo el pequeño ante la situación, se busca modularlo, regularlo y volver a un umbral, a un periodo normal en el chico, más que eliminar la conducta y no se, pues este tema ya lo maneja más Mari, ¿no? Ya no se pide reprimir la conducta ni nada por el estilo, sino lo que se busca es regularlo en ese momento porque hubo una sensación que lo detonó, ¿no? Entonces, una diferencia grande podría ser esta cuestión, que no hay diferencia entre el lugar, las personas o demás, ¿no? Es solamente un estímulo externo que llegó y me desorganizó y por eso tuve esa respuesta. Y cuando es conductual, a veces, pues es a veces con mamá, ocurre y con el terapeuta no, o en la escuela ocurre y en la casa no, y así podría pasar. Bueno, no me queda más que agradecerte, Maile, por habernos dado esta plática, la cual es bastante enriquecedora en este punto, porque muchos teníamos dudas sobre toda esta cuestión sensorial. Sí, bueno, igualmente a mí solo me queda dar las gracias. Es un tema bastante complejo, bastante nuevo. Hay mucho que ahondar sobre el tema, y mucho todavía que aprender. Sin embargo, pues es algo que no debemos dejar o perder de vista, ¿no? Hay muchas cuestiones o muchos problemas que presentan los chicos actualmente que podrían ser debido a esta cuestión y no a algunas otras que generalmente atribuimos y que mediante una intervención temprana y bien encaminada podrían mejorar su desempeño y no terminar en otras cuestiones que a veces se desencadenan, ¿no? Entonces, pues no los invito más que a seguir informándose, a buscar un especialista cuando ustedes detecten alguno de estos comportamientos, descartarlo en el caso de que sea así o intervenirlo en el caso de que sea necesario. Y la verdad es que aparte de todo van a haber muchos cambios, si es que así lo presentan, van a haber muchos cambios, los chicos se van a divertir bastante y y pues bueno, por último, pues nada más agradecer su atención y bueno, y quedar a su disposición para cualquier otra duda o cualquier otro tema que les gustaría que tratáramos. Muchas gracias de nuevo, Maile. Y agradecerle también a nuestro auditorio por habernos acompañado en esta plática. Recuerden que en Todo por EMI trabajamos por y para ustedes, por lo cual les traemos pláticas de calidad y desde nuestra perspectiva de gran importancia para todos los lunes a las 6:30 de la tarde en punto. Nos vemos aquí con un nuevo especialista para que ellos nos brinden información sobre algún tema de importancia, en este caso. También no olviden darle me gusta a este en vivo y compartirlo para que esta información se pueda expandir y llegue a las personas que la necesitan, en este caso como lo es nuestra comunidad. Y seguirnos en nuestra página de Facebook si no le han dado me gusta ahora para que les llegue la campanita de notificaciones cada vez que tengamos un en vivo. También Todo por EMI cuenta con Instagram. Ahí subimos contenido completamente diferente a Facebook por si quieren saber de otros temas. Pueden seguirnos en esta red social. También contamos con YouTube. Ahí subimos las pláticas, nosotros, recortadas con las partes más importantes para que sea más fácil para ustedes compartirlas. Y también subimos las pláticas completas. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Bonita tarde y los abrazamos a distancia, tanto Maile como yo. Así es, hasta luego.